Muy buenos días, niños, espero que se hayan amanecido muy bien. Hoy día nosotros vamos a trabajar el área de ciencia social. Fíjense, aquí están las ruinas de Tiwanaku, es decir, que vamos a trabajar la gran cultura andina Tiwanaku. ¿Dónde se desarrolla la cultura Tiwanaku? La cultura Tiwanaku se desarrolla en el altiplano boliviano, en el departamento de La Paz, a pocos kilómetros del lago Titicaca. ¿En qué año se cree que hace su aparición esta cultura? Esta cultura hace su aparición entre los años 1600 a.C. y 1187 después de Cristo. ¿En cuántos periodos se divide la evolución histórica de Tiwanaku? Se divide en 3 periodos, que son aldeano, urbano, imperial. ¿Entre qué años se desarrolla el periodo aldeano? El periodo aldeano se desarrolla entre los años 1600 a.C. y 40 después de Cristo. ¿A qué se dedicaba esta cultura en la época aldeana? Ellos se dedicaban al cultivo de papa y se caracterizaba porque era una aldea con pocos habitantes. También aprovechaban los recursos del lago Titicaca. Lo aprovechaban obteniendo pescado y la totora para hacer balsas de embarcaciones. También el desarrollo social y artístico era incipiente, quiere decir que recién estaban iniciando. Estuvieron influidos por la cultura huancarani. No se olviden que la cultura huancarani fue una de las primeras culturas que llegó a Bolivia. ¿Cuándo se desarrolla el periodo urbano? El periodo urbano tiene su comienzo en el año 40 después de Cristo hasta el año 400 después de Cristo. ¿Qué caracterizó este periodo urbano? Este periodo urbano se caracteriza por tener grandes avances en la producción agrícola, con la introducción de los sucacollos o camellones. Como ustedes pueden ver en la imagen, ahí están los sucacollos o camellones. Este periodo fue el principal centro cultural del altiplano. La sociedad Tiwanaku se divide en varios estratos, surgiendo un grupo dirigente, político, militar y religioso. Aquí, en el periodo urbano, ya hay estratos sociales, ya se organizan socialmente en diferentes grupos. Ahí nosotros tenemos las diferentes ruinas de Tiwanaku, la Puerta del Sol, el templo de Calzasaya y las artesanías. También habían otros grupos de artesanos y técnicos. ¿A qué se dedicaban los artesanos? Los artesanos se dedicaban a la fabricación de cerámica. Como ustedes pueden observar en la parte inferior, hay un conjunto de cerámicas trabajadas justamente en cerámica y en plata. ¿De qué se encargaban los técnicos? Los técnicos se encargaban de las construcciones grandes de los edificios de la ciudad. ¿Cuándo empieza el periodo imperial? El periodo imperial empieza en el año 400 después de Cristo hasta el año 1170 después de Cristo. ¿Qué caracteriza el periodo imperial? Al periodo imperial caracteriza su cerámica y sus tejidos, cuyo estilo se extendió sobre una vasta zona que abarcaba el altiplano, los valles de Cochabamba, el sur de Perú, como ustedes pueden ver ahí, y además la costa del norte chileno. ¿Cómo se dio la expansión de la cultura Tiwanaku? A través de alianzas con grupos locales de cada zona, a los cuales se les ofrecía algunos obsequios y protección frente a otros grupos.
¿Cómo se desarrolló la agricultura en esta zona? Bueno, ya les había mencionado anteriormente que se desarrolló a través de sucacollos, pero ¿qué eran los sucacollos? Eran unas plataformas alargadas de 5 a 20 metros de ancho por unos 200 de largo, en cuyos centros se construían canales. Ustedes ven ahí los canales para la circulación del agua, para el riego de las raíces, lo que evitaba que congele las raíces de los productos que ellos cultivaban. Socialmente, ¿cómo estaban organizados los tiwanaku? La organización social incluía una jerarquía de administradores, mandatarios, sacerdotes, artesanos, campesinos y los pastores. También podemos decir que los administradores eran los que estaban en la parte jerárquica donde que ellos administraban, ¿no? Y otros eran los que mandaban, organizaban, ¿no? También teníamos los artesanos que se ocupaban ellos de labrar la cerámica, hacer vasijas, utensilios, y los campesinos de labrar la tierra. Ellos también se dedicaban al pastoreo de camélidos, llamas, alpacas, vicuñas, y los sacerdotes que se dedicaban a lo que era la cuestión religiosa. ¿Cómo fue su organización política? Fue teocrática. Ellos no utilizaron la fuerza. Fue un gran centro religioso al que acudían diversos pueblos. Existen diferentes hipótesis para explicar la desaparición de Tiwanaku. ¿Cuáles son? Unos dicen que fue un cambio climático, que esto produjo la sequía y posteriormente la hambruna, lo que precipitó el decaimiento del poder de Tiwanaku. Otra de las hipótesis es que la invasión del pueblo aymara, ellos irrumpieron en la meseta altiplánica enfrentando a los puquinas y derrotándolos y apropiándose de la extensa región sobre la cual erigieron varios reinos o señoríos. Entonces las dos hipótesis la tienen ahí, la una un cambio climático y la otra la invasión del pueblo aymara. Espero que me hayan comprendido y vamos a seguir estudiando luego el pueblo aymara. Para que ustedes refuercen su conocimiento, quiero que me realicen las siguientes actividades prácticas, que me trabajen las páginas del texto de Ciencias Sociales 43, 46 y 47. En su cuaderno de dibujo de Ciencias Sociales me dibujan el mapa de Bolivia y me identifican la ubicación de la cultura tiwanaku. Y por último me dibujan las cerámicas y construcciones de la cultura tiwanaku. Seleccionan dos dibujos de cerámica y dos de lo que son las ruinas de Tiwanaku.